Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Estas palabras de Jesucristo resuenan como un eco profundo a través de los siglos, desafiando nuestras ideas sobre lo que significa realmente seguir la senda del cristianismo original. Pero, ¿qué es esa senda? ¿Es la misma que conocemos hoy, o hay verdades ocultas que han permanecido enterradas bajo el peso de los siglos? Imaginemos por un momento a aquellos primeros apóstoles, hombres y mujeres comunes transformados por un encuentro extraordinario. No eran teólogos refinados ni figuras de poder. Eran pescadores, cobradores de impuestos, y hasta perseguidos sociales. Ellos caminaron al lado del Mesías, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros. Cuando Cristo ascendió, les dejó una misión monumental, llevar la buena nueva al mundo entero. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué secretos guardaron en su corazón? La senda de los apóstoles no era un camino de gloria terrenal ni de reconocimiento público. Era una senda marcada por la persecución, el sacrificio, y una fe inquebrantable. Uno de los grandes misterios del cristianismo original es la naturaleza del poder que sostenía a estos hombres y mujeres ante tales adversidades. Algunos textos apócrifos y tradiciones orales nos hablan de cómo los apóstoles enfrentaban la oposición con una paz casi sobrehumana, atribuyéndola a una conexión directa con el Espíritu Santo que iba más allá de lo que solemos imaginar. Pensemos en Pedro, un pescador que, según los evangelios, negó a su maestro 3 veces la noche de su arresto. Y sin embargo, tras la resurrección de Cristo y el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro se convierte en una roca firme, proclamando el Evangelio incluso ante la amenaza de muerte. Su transformación no es solo un testimonio de su fe, sino también un reflejo del poder oculto que animaba a los primeros seguidores de Cristo. Este poder, aparentemente invisible, tiene sus secretos en códigos de conducta y espiritualidad que hoy apenas comenzamos a explorar. No debemos olvidar a Pablo de Tarso, otro de los pilares de esta senda. Su historia es especialmente intrigante, de perseguidor de cristianos a ser el más ferviente apóstol de los gentiles. Su experiencia en el camino a Damasco no solo transformó su vida, sino que también cambió la forma en que el cristianismo se expandió. Pablo llevó las enseñanzas de Cristo más allá de las fronteras judías, hacia el corazón del mundo grecorromano. Sin embargo, sus cartas revelan un cristianismo crudo, lleno de tensiones y secretos sobre la vida espiritual, que muchas veces han sido malinterpretados o ignorados. Pero hay algo más, algo que no suele discutirse: la unidad que los apóstoles vivían entre ellos no era una mera organización humana. Ellos veían su hermandad como un reflejo del cuerpo místico de Cristo. Esta visión no era solo simbólica, era una realidad viva para ellos. La comunidad era su fuerza y su protección. Y en esta unidad se esconden claves que podrían transformar nuestra comprensión moderna del cristianismo. Este es apenas el principio. La senda de los apóstoles está llena de secretos que esperan ser revelados. Son pistas ocultas en las Escrituras, en los textos apócrifos, y en la historia que muchas veces hemos pasado por alto. Sigamos desentrañándolos, porque en ellos podría estar la clave para entender lo que realmente significa caminar por el camino angosto que lleva a la vida eterna. El mensaje de los apóstoles no solo se transmitía con palabras, sino también a través de acciones que desafiaban la lógica de su tiempo. Era un testimonio vivo de un reino que no pertenecía a este mundo, pero que se manifestaba en él de formas poderosas. La valentía con la que enfrentaban la persecución, la capacidad de perdonar a sus enemigos y su entrega desinteresada eran una muestra de algo que desbordaba la comprensión humana. ¿De dónde provenía esta fuerza? Sus vidas parecían sintonizadas con una realidad superior que transformaba sus miedos en confianza y sus debilidades en fortaleza. Uno de los elementos más sorprendentes de esta senda es la forma en que los apóstoles entendían el sufrimiento. Para ellos, el sufrimiento no era una maldición ni un obstáculo que debía evitarse a toda costa. Era una forma de participar en los padecimientos de Cristo, una conexión espiritual que les otorgaba un sentido de propósito más allá del dolor físico o emocional. En sus cartas, Pablo escribe que llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Estas palabras no eran metafóricas, eran una guía práctica para quienes se enfrentaban torturas, encarcelamientos y ejecuciones. Otro aspecto crucial eran los signos y milagros que acompañaban su misión. Las curaciones, las liberaciones de espíritus malignos y las manifestaciones del poder divino eran señales visibles de que su mensaje tenía respaldo celestial. Sin embargo, estos milagros no eran espectáculos destinados a impresionar a las multitudes. Eran manifestaciones de compasión divina y herramientas para abrir corazones endurecidos. A través de ellos, los apóstoles reafirmaban que el reino de Dios no era solo una promesa futura, sino una realidad que comenzaba a desplegarse aquí y ahora. No podemos ignorar la dimensión comunitaria de su misión. Los apóstoles no actuaban como figuras solitarias, estaban inmersos en comunidades que vivían una espiritualidad radicalmente diferente a lo que se había visto antes. En estas comunidades, la unidad y el amor mutuo eran principios fundamentales. La práctica de compartir bienes, de cuidar a los más vulnerables y de buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión colectiva era una revolución silenciosa que desafiaba las jerarquías y valores del mundo exterior. Aquellos que observaban estas comunidades no podían evitar notar que había algo extraordinario en ellos. «Mirad cómo se aman unos a otros», decían incluso los que los criticaban. Y está también el tema de los textos que ellos consideraban sagrados. En los primeros años del cristianismo, las escrituras consistían principalmente en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pero los apóstoles también transmitían oralmente las enseñanzas de Cristo, y estas enseñanzas circulaban como relatos vivos que transformaban a quienes las escuchaban. La tradición oral era mucho más que un medio de comunicación, era una experiencia compartida, un momento en el que el Espíritu Santo hablaba directamente a través de los que contaban y escuchaban. El testimonio de los apóstoles no estaba exento de conflictos. Surgieron desacuerdos sobre cómo integrar a los gentiles, qué partes de la ley mosaica debían mantenerse y cómo navegar en un mundo hostil. Estos conflictos no debilitaban su misión, al contrario, la fortalecían, porque cada debate era una oportunidad para buscar la voluntad de Dios y reafirmar la fe. En ese proceso, dejaron un legado de unidad que, aunque imperfecta, sigue siendo una lección poderosa para quienes buscan comprender los secretos del cristianismo original. En el corazón del camino apostólico se encontraba una comprensión radicalmente diferente del poder y la autoridad. Los apóstoles no se presentaban como gobernantes ni buscaban imponerse mediante la fuerza. En lugar de ello, abrazaban un modelo de servicio que desafiaba las estructuras jerárquicas de su tiempo. El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro siervo, dijo Jesús, y esta enseñanza era el cimiento sobre el cual edificaban su liderazgo. En sus actos y palabras, demostraban que la autoridad espiritual no era un privilegio, sino una responsabilidad cargada de sacrificio. Esto se reflejaba especialmente en la vida de Santiago, conocido como el hermano del Señor. Santiago era una figura de gran respeto en la comunidad de Jerusalén, no porque buscara preeminencia, sino por su profunda humildad y su devoción al bien común. Según las tradiciones, pasaba largos periodos en oración, intercediendo por su pueblo. Era un hombre que encarnaba la paz y la justicia, actuando como mediador en los conflictos que surgían dentro de la iglesia naciente. Su ejemplo muestra que la verdadera fuerza de los apóstoles residía en su capacidad para unir, no para dividir. Otro pilar de esta senda era el testimonio constante de que la vida terrenal era transitoria, y que el verdadero tesoro estaba en el reino de los cielos. Este mensaje resonaba especialmente en una época marcada por la inestabilidad política y social. Mientras muchos buscaban seguridad en riquezas o alianzas con los poderes terrenales, los apóstoles proclamaban un mensaje contracultural: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Vivían esta enseñanza de forma literal, desprendiéndose de posesiones materiales y confiando plenamente en la providencia divina. La sencillez de vida que practicaban no era una renuncia vacía, sino una declaración de libertad. Al rechazar la obsesión por las cosas mundanas, los apóstoles mostraban que su esperanza estaba puesta en algo más grande.
Esta postura también les permitía identificarse profundamente con los pobres y marginados, quienes encontraban en ellos no solo líderes espirituales, sino también hermanos y hermanas que compartían sus cargas. Aquella cercanía les daba una credibilidad que ni las amenazas ni la persecución podían desmantelar. Un elemento central en esta forma de vida era la oración. Pero no una oración mecánica o repetitiva, sino una experiencia de comunión constante con Dios. Para los apóstoles, orar era tan vital como respirar. La oración era la fuente de su fortaleza y el medio a través del cual discernían la voluntad divina. En los momentos de mayor adversidad, se refugiaban en el silencio interior, buscando la guía del Espíritu Santo. Este ejemplo inspiró a las comunidades a adoptar una vida de devoción continua, transformando hogares y espacios comunes en centros de adoración. Las persecuciones que enfrentaron no hicieron sino consolidar su mensaje. Las prisiones se convertían en lugares de evangelización, y las cadenas que llevaban eran vistas como insignias de honor. La sangre de los mártires, decían, era la semilla de nuevos creyentes. Este es el legado de Esteban, el primer mártir cristiano, cuya valentía al enfrentar la muerte inspiró a muchos a seguir el camino de Cristo sin temor. Su oración final, pidiendo perdón por quienes lo apedreaban, revela una comprensión profunda del amor que trasciende el odio y la violencia. El ejemplo de los apóstoles sigue siendo una invitación desafiante. Nos llama a cuestionar nuestras prioridades, a redefinir el concepto de éxito y a descubrir un sentido de propósito que va más allá de lo material. Cada paso en su senda es un recordatorio de que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vida que transforma tanto al individuo como a la comunidad. El compromiso de los apóstoles con la verdad era tan firme que, incluso frente a la amenaza de la muerte, no dudaban en proclamar el mensaje que habían recibido. Pero esta verdad no era solo una serie de doctrinas o enseñanzas abstractas. Era una persona, Jesucristo. Los apóstoles no hablaban de él como un mero maestro moral o un líder político. Para ellos, él era el Hijo de Dios, resucitado y vivo, y cada palabra que decían y cada acción que tomaban estaba profundamente enraizada en esta convicción. Pedro, el pescador que se convirtió en roca de la Iglesia, es un ejemplo poderoso de esta transformación. Al inicio de su camino, lo vemos tambaleante, inseguro, incluso negando a Cristo en la hora de su arresto. Pero algo sucedió después de la resurrección. Algo que lo llenó de un valor inquebrantable. En el día de Pentecostés, frente a una multitud diversa y potencialmente hostil, Pedro se levantó y declaró con audacia que Jesús era el Mesías prometido. Su discurso fue tan poderoso que 3.000 personas decidieron unirse a la comunidad de creyentes ese mismo día. Este nuevo Pedro no solo hablaba con autoridad, sino que también actuaba con compasión. Sanaba a los enfermos, defendía a los oprimidos y desafiaba abiertamente a las autoridades religiosas cuando éstas intentaban silenciarlo. Su vida demostraba que el Evangelio no es solo palabras, sino también acción, una fuerza viva que transforma corazones y sociedades enteras. Otro aspecto esencial de la senda de los apóstoles era su visión de una comunidad inclusiva. En un mundo fragmentado por divisiones étnicas, sociales y económicas, ellos proclamaban una nueva realidad: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estas palabras, escritas por Pablo en su carta a los Gálatas, no eran una simple declaración de intenciones, sino una guía para la práctica diaria. Las primeras comunidades cristianas desafiaron las normas de su tiempo al crear espacios donde ricos y pobres, hombres y mujeres, judíos y gentiles compartían la mesa y se trataban como iguales. El ejemplo de Felipe y el eunuco etíope es particularmente revelador. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se acercó a este hombre, alguien que en su época habría sido considerado impuro y excluido de la adoración plena en el templo. Sin embargo, Felipe no solo lo instruyó en las Escrituras, sino que también lo bautizó, aceptándolo plenamente en la comunidad de fe. Este acto de inclusión radical reflejaba el corazón del Evangelio, la invitación a todos a participar en la gracia y el amor de Dios, sin importar su pasado o condición. La extensión del mensaje más allá de las fronteras de Israel también era parte de esta visión.
Pablo, el apóstol de los gentiles, viajó incansablemente para llevar el Evangelio a las tierras más lejanas del mundo conocido. Fundó comunidades en ciudades como Corinto, Efeso y Roma, adaptando el mensaje a contextos culturales diversos sin comprometer su esencia. En sus cartas, encontramos a un hombre profundamente comprometido con la unidad y la pureza de la fe, pero también dispuesto a dialogar y a encontrar puntos de conexión con aquellos que no compartían su trasfondo. Este impulso misionero no era solo un deber, sino una respuesta al amor que ellos mismos habían recibido. Los apóstoles no veían a las personas como objetivos o números, sino como almas preciosas, creadas a imagen de Dios y dignas de salvación. Su ejemplo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a cruzar las barreras que nos separan de los demás? ¿Podemos reflejar ese amor inclusivo que abraza al extranjero y da la bienvenida al rechazado? El legado de los apóstoles nos recuerda que la verdadera revolución no comienza en los palacios ni en los campos de batalla, sino en el corazón humano. Es una revolución que transforma no solo cómo vemos a Dios, sino también cómo nos vemos unos a otros. Esta revolución sigue viva, invitándonos a caminar por la senda que ellos trazaron con valentía y amor. La senda de los apóstoles no solo estaba marcada por el mensaje que proclamaban, sino también por la manera en que enfrentaban el sufrimiento. Este sufrimiento no era accidental ni inesperado, era una consecuencia directa de su compromiso con Cristo y su misión de proclamar un mensaje que desafiaba las estructuras de poder y las normas culturales de su tiempo. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros, les había advertido Jesús. Con estas palabras en mente, los apóstoles caminaron hacia la adversidad con una valentía que parecía incomprensible para quienes los observaban. Uno de los ejemplos más impactantes de este sufrimiento transformado en testimonio es el de Pablo y Silas en la prisión de Filipos. Después de ser golpeados y encarcelados por liberar a una joven esclava de un espíritu de adivinación, en lugar de lamentarse o caer en la desesperación, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Este acto de alabanza en medio de la oscuridad física y emocional no solo impactó a los demás prisioneros, sino que provocó un milagro. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel, abriendo todas las puertas y liberando a los cautivos. Pero lo más extraordinario no fue la liberación física, sino la conversión del carcelero, quien, conmovido por la fe de estos hombres, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo, sencilla y directa, encapsula el corazón del Evangelio: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Este episodio refleja un principio profundo en la vida de los apóstoles: el sufrimiento, cuando es ofrecido a Dios, se convierte en un vehículo para la redención. No buscaban el martirio como un fin en sí mismo, pero tampoco huían de él cuando llegaba. En lugar de verlo como una derrota, lo consideraban una participación en los sufrimientos de Cristo, una forma de unirse más profundamente a su misión redentora. Esto es evidente en las palabras de Pedro en su primera carta: si sois insultados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. La persecución también tuvo el efecto de purificar y fortalecer a las comunidades cristianas. Frente a las amenazas externas, los creyentes se unían en oración y solidaridad, compartiendo sus recursos y cuidando unos de otros. Este amor tangible era su mayor testimonio ante el mundo. Mirad cómo se aman, decían los observadores paganos, asombrados por una comunidad que vivía de acuerdo con principios radicalmente diferentes a los de la sociedad que los rodeaba. Sin embargo, no todos los desafíos venían de fuera. Las divisiones internas y las tentaciones de comprometer el mensaje también eran fuentes de sufrimiento para los apóstoles. Pablo, en sus cartas, a menudo expresaba su angustia por las disputas y los errores doctrinales que surgían en las comunidades que había fundado. Pero incluso en estos momentos, su enfoque era redentor. En lugar de condenar sin esperanza, escribía con la intención de corregir y restaurar, llamando a los creyentes a recordar el amor que los unía y la misión que compartían. Esta capacidad de transformar el sufrimiento en testimonio y de encontrar propósito incluso en medio de las pruebas más difíciles sigue siendo un aspecto central del legado de los apóstoles.
Nos invita a considerar cómo enfrentamos nuestras propias adversidades y si estamos dispuestos a permitir que Dios las use para un propósito mayor. Al mirar sus vidas, vemos que la cruz no era el final, sino el camino hacia una gloria que trascendía cualquier sufrimiento terrenal. Este es el misterio que los apóstoles proclamaron y vivieron, que en la aparente derrota de la cruz se encuentra la victoria definitiva del amor. El mensaje que los apóstoles llevaban no era uno que pudiera confinarse a un lugar, a una cultura o a un idioma. Desde el principio, el mandato de Jesús de ir y hacer discípulos a todas las naciones impulsó una misión que trascendía fronteras. Cada apóstol, con sus dones y personalidades únicas, asumió este llamado con una determinación y creatividad notables, llevándolo a lugares que probablemente nunca imaginaron mientras seguían a Jesús en las colinas de Galilea. Uno de los aspectos más fascinantes de esta expansión fue la manera en que los apóstoles se relacionaban con las diferentes culturas y tradiciones que encontraban. En lugar de imponer un modelo único de fe, buscaban maneras de conectar el Evangelio con las realidades de cada comunidad. Pablo, especialmente, era un maestro en este arte. En Atenas, por ejemplo, mientras caminaba por la ciudad y observaba sus innumerables altares, encontró uno dedicado al Dios desconocido. En lugar de condenar a los atenienses por su idolatría, utilizó este altar como un puente, proclamando que ese Dios desconocido era el Dios verdadero que ellos, sin saberlo, buscaban. Este enfoque, que unía verdad y empatía, era clave para ganar corazones sin comprometer el mensaje central del Evangelio. El viaje de Pablo a Roma es otro ejemplo de cómo la misión de los apóstoles se desarrollaba en circunstancias extraordinarias. Después de ser arrestado en Jerusalén y pasar años en prisión, Pablo apeló a su derecho como ciudadano romano para ser juzgado ante César. Este acto, que a primera vista parecía una estrategia para salvar su vida, se convirtió en un medio para llevar el Evangelio al corazón del imperio más poderoso de la época. En el camino, enfrentó naufragios, conspiraciones y múltiples rechazos, pero cada obstáculo se transformaba en una oportunidad para testificar. En la isla de Malta, después de sobrevivir a un naufragio, Pablo sanó al padre de un líder local, lo que llevó a que muchos isleños creyeran en el mensaje de Cristo. Pero no solo Pablo llevó el Evangelio a tierras lejanas. Según la tradición, Tomás viajó hasta la India, llevando consigo el mensaje de salvación. Allí, estableció comunidades cristianas que, sorprendentemente, han sobrevivido hasta el día de hoy. Otros apóstoles, como Andrés y Bartolomé, también habrían llevado el mensaje a regiones remotas, enfrentando desafíos similares de adaptación cultural y resistencia, pero con la misma convicción inquebrantable. Este compromiso con una misión global no significaba que los apóstoles adaptaran el mensaje para complacer a las masas. Por el contrario, mantenían con firmeza los principios esenciales de la fe, incluso cuando eso les costaba rechazo o persecución. Su enfoque era como el de un sembrador que planta semillas en diferentes tipos de suelo, confiando en que Dios hará crecer lo que fue sembrado. En sus cartas, Pablo escribía con frecuencia sobre la necesidad de estar en el mundo, pero no ser del mundo, una tensión que ellos vivían mientras trabajaban en contextos tan diversos como los mercados de Corinto, los templos de Efeso y las calles de Roma. El impacto de esta misión global fue profundo. En menos de un siglo, el cristianismo pasó de ser un pequeño movimiento dentro del judaísmo a una fe que se extendía por todo el Imperio Romano y más allá. Pero esto no ocurrió sin un alto costo. Cada uno de los apóstoles enfrentó oposición, y muchos sellaron su testimonio con su sangre. Su ejemplo nos desafía a considerar cómo estamos llamados a llevar el mensaje de esperanza y salvación a nuestro propio contexto, recordando que la misión no se limita a los confines de nuestras comunidades, sino que nos impulsa a mirar hacia el horizonte con fe y valentía. El legado de los apóstoles no solo se midió por las palabras que proclamaron o los lugares que alcanzaron, sino también por los cimientos que establecieron en la formación de la iglesia primitiva. Este era un reto monumental: transformar un pequeño grupo de creyentes, inicialmente unidos por su conexión directa con Jesús, en un movimiento organizado y resistente capaz de sobrevivir más allá de la vida de sus fundadores.
En este proceso, las cartas, decisiones y acciones de los apóstoles se convirtieron en la columna vertebral de una iglesia que, a pesar de las persecuciones, continuaba creciendo y extendiéndose. Uno de los desafíos más significativos que enfrentaron fue preservar la unidad en medio de la diversidad. Desde los primeros días, la iglesia estaba formada por personas de diferentes orígenes, judíos que aún seguían las tradiciones del templo, gentiles que no compartían esas costumbres y otros que buscaban encontrar su lugar en esta nueva fe. Estas diferencias no solo se reflejaban en las prácticas religiosas, sino también en los conflictos culturales y sociales. Los apóstoles trabajaron incansablemente para abordar estas tensiones. El Concilio de Jerusalén, descrito en el libro de los Hechos, es un ejemplo clave de cómo manejaron estos desafíos. En él, se debatió si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir la ley mosaica, incluyendo la circuncisión. La decisión final, liderada por Pedro y Santiago, fue revolucionaria: no imponer a los gentiles un yugo que ni siquiera los judíos habían podido cargar plenamente. Este acto de inclusión marcó un precedente crucial en la historia de la Iglesia. Pablo, con su experiencia como fariseo y su misión entre los gentiles, jugó un papel esencial en la integración de estos nuevos creyentes. Sus cartas están llenas de enseñanzas sobre la unidad en Cristo, exhortando a las comunidades a superar divisiones y a vivir como un solo cuerpo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, escribió a los Gálatas. Estas palabras no solo desafiaban las estructuras jerárquicas de la época, sino que ofrecían una visión de la Iglesia como una comunidad radicalmente igualitaria, unida por la fe y el amor. Además de preservar la unidad, los apóstoles se esforzaron por garantizar la fidelidad doctrinal. En un tiempo en que no existían los textos canónicos que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, las enseñanzas de los apóstoles y sus cartas eran las principales fuentes de autoridad. Los falsos maestros y las doctrinas erróneas eran una amenaza constante. Juan, por ejemplo, advirtió repetidamente contra aquellos que negaban que Jesús hubiera venido en carne, una herejía que comenzaba a infiltrarse en algunas comunidades. Santiago, por su parte, enfatizó la importancia de una fe viva, demostrada a través de las obras, como respuesta a aquellos que malinterpretaban la gracia como una licencia para la apatía moral. Este celo por la pureza doctrinal no era una cuestión de control, sino de amor y cuidado pastoral. Los apóstoles comprendían que, para que la Iglesia sobreviviera y prosperara, necesitaba estar anclada en la verdad. No obstante, esta firmeza no estaba exenta de gracia. En sus cartas, Pedro y Pablo a menudo expresaban su paciencia y compasión hacia los creyentes, reconociendo que todos estaban en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Los apóstoles también establecieron una estructura de liderazgo que permitirá a la Iglesia continuar funcionando incluso en su ausencia. Designaron ancianos y obispos en las comunidades locales, delegando responsabilidades para que éstas pudieran crecer de manera autónoma. Esta descentralización fue clave para la expansión del cristianismo. Las comunidades no dependían exclusivamente de la presencia física de los apóstoles, sino que estaban capacitadas para llevar adelante la misión. La Iglesia primitiva no solo sobrevivió, sino que floreció bajo esta dirección. Este legado organizativo no solo permitió que el cristianismo resistiera las oleadas de persecución del Imperio Romano, sino que sentó las bases para una fe que trascendería los siglos y los continentes. El trabajo de los apóstoles en este ámbito es un testimonio de su sabiduría y de su confianza en la guía del Espíritu Santo, quien los dirigía en cada decisión y cada paso. El final del camino de los apóstoles no marca un cierre definitivo, sino el inicio de una obra que continúa viva. Ellos establecieron el fundamento de una fe destinada a trascender generaciones, culturas y fronteras. Aunque sus vidas terrenales terminaron con sacrificios extremos, dejaron un legado que transformó el mundo para siempre. En su valentía y convicción, encontramos una lección que sigue resonando con fuerza: no se trataba de ellos, sino del mensaje que llevaban. Cada apóstol enfrentó su destino con una certeza inquebrantable. Según la tradición, Pablo, quien pasó de ser perseguidor de cristianos a su más ferviente defensor, enfrentó la decapitación en Roma,
proclamando hasta el último momento que, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Juan, el único que se dice murió de causas naturales, vivió hasta una edad avanzada, cuidando de las iglesias y escribiendo textos de profunda esperanza y revelación. Estos actos de entrega no buscaban glorificar su sufrimiento, sino exaltar el nombre de Jesús, mostrando al mundo que la verdadera vida se encuentra más allá de este plano terrenal. El impacto de los apóstoles también se refleja en el tejido social que ayudaron a transformar. En un mundo donde el poder y el privilegio definían la valía de una persona, ellos proclamaron un mensaje que invertía esas jerarquías. Los últimos serán los primeros, enseñaban, y con esas palabras crearon un espacio donde los esclavos y los libres, los hombres y las mujeres, los judíos y los gentiles podían reunirse como iguales. Este ideal no era fácil de alcanzar, pero su audacia inspiró movimientos que eventualmente redefinieron sociedades enteras. Su influencia también marcó profundamente la forma en que se transmitió la fe. Los apóstoles no solo predicaron, sino que documentaron sus enseñanzas de manera que trascendieran su tiempo. Las cartas de Pablo, los evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y otros textos surgidos de esta primera generación de creyentes formaron el núcleo de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Estos escritos no solo preservaron su mensaje, sino que dieron a las generaciones posteriores una base sólida para enfrentar los desafíos de su tiempo con la misma determinación y fe. Quizás lo más asombroso de su legado es que no se limitó a un contexto histórico particular. Lo que comenzó como un pequeño grupo de seguidores en Judea se expandió a todas las naciones, atravesando culturas y lenguas, porque el mensaje que llevaban era universal. En su esencia, hablaba al corazón humano, a esa búsqueda eterna de propósito, redención y comunión con algo más grande que nosotros mismos. Hoy, mirar la senda de los apóstoles es más que un ejercicio de memoria, es un llamado a la acción. Ellos nos invitan a seguir construyendo sobre el fundamento que establecieron, a vivir con la misma pasión y compromiso que los llevó a transformar el mundo. Su mensaje de esperanza sigue siendo tan relevante ahora como lo fue entonces, y el desafío que plantearon no ha perdido su urgencia, ser luz en un mundo que aún necesita desesperadamente la verdad de Cristo. Con este legado, se nos recuerda que la obra de los apóstoles nunca fue suya, era la obra de Dios a través de ellos. Y ahora, la misma misión se extiende a nosotros. En cada acto de fe, en cada paso hacia el amor y la verdad, se continúa escribiendo la historia que ellos comenzaron. Es nuestra oportunidad de tomar el relevo y llevar la antorcha que iluminará a las generaciones por venir.